recibo diversas denuncias. Bueno, vamos a seguir analizando las implicancias de esta parte del operativo que se ha realizado durante el día de hoy, desde muy temprano, como hemos visto. Estamos en nuestros estudios con el doctor Daniel Jurado. Él es un reconocido abogado penalista, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Doctor Jurado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Pilar. Ahora, ¿qué tan complicada es la situación de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con todo lo que hemos ido conociendo? Y ya hace algunos instantes, actualizando la información, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos justamente está solicitando el impedimento de salida del país contra ella. Bien, en definitiva, la operación que se ha llevado a cabo el día de hoy por la madrugada ha sido una operación compleja que evidentemente con la finalidad de buscar y obtener indicios y pruebas sobre presuntos actos de corrupción han logrado la detención de varias personas. Definitivamente la situación se complica bastante, sí, sin duda, para la exfiscal de la Nación, en la medida que son varios los hechos vinculados y sobre los cuales gira precisamente la imputación en torno a ella, pero no directamente, sino a través de terceros. A través de sus asesores más cercanos, ¿no? Así es, salvo en un par de casos en los cuales sí directamente pues se le imputa una colusión, ¿no? Ahora, en el documento que ha compartido el Ministerio Público en las redes sociales señala que ese requerimiento fiscal del impedimento de salida del país contra la exfiscal se sustenta en el peligro procesal por la probable pertenencia a la organización criminal de la investigada, que ha sido respaldado por numerosos elementos de convicción presentados ante la autoridad judicial. Sí, definitivamente esta es una investigación sumamente compleja y en la cual hay colaboradores, y en particular hay un colaborador específicamente que ha brindado... Que es el señor Villanueva, ¿no? Por supuesto, que ya es cosa sabida y ha brindado muchísima información precisa sobre datos, fechas, nombres, personas, etcétera. Entonces, si esto se ha ido corroborando a partir de lo que hoy se ha encontrado, como así parece, la situación sí que cambia y realmente es... tanto peligrosa, ¿no? Claro, porque empezó todo esto con lo que decía Villanueva en relación a algunos parlamentarios. Ahora ha pasado pues justamente a estos asesores de la propia exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y también abogados, y también se habla de dinero, ¿no? De dinero para poder no solamente cambiar a fiscales, sino para inclinar los fallos hacia un lado, ¿no? A su favor. Sí, básicamente la imputación gira en torno a intercambios, intercambios o de dinero o de favores. Así es. Eso es lo que sostiene la Fiscalía, y que a través de algunos favores se habrían hecho cambios, y estos cambios tendrían una implicancia en algunos procesos, y que a su vez la exfiscal de la Nación recibiría algún beneficio presuntamente por parte de ciertas personas. En un caso se menciona un testigo, etcétera. Entonces, este tipo de intercambios son propios de un delito de cohecho pasivo o cohecho activo en su caso, que es el tipo más básico de corrupción, ¿no? El delito de cohecho pues tiene diferentes penas, entre 4 a 8, 5 a 12 años, 5 a 15, dependiendo, pero definitivamente la situación es bastante más complicada ahora que hasta se habla de licitaciones amañadas, se habla de porcentajes de lo que se habría pagado, solicitado para que se pueda dar luz verde a este tema de todo un equipamiento tecnológico, ¿no? A nivel del Ministerio Público. Sí, se habla de dos contrataciones, entre una de 3 millones y otra de 4 millones, me parece, de soles, que presuntamente estarían siendo direccionadas hacia ciertos postores, los cuales obtendrían un beneficio adicional por el ser contratados directamente o, digamos, faltando a las normas de contratación. Dentro del caso se tendría que tipificar la colusión, ¿no? Colusión agravada, el artículo 384 del Código Penal, que prevé una pena de 6 a 15 años. Y que sí es un tema mucho más complejo, sumado a todas las investigaciones que ya teníamos previamente, ¿no? Y a los hechos que inicialmente se investigaron. Ahora al parecer sí que van saliendo muchas cosas más. Claro, y este es Valquiria 11. Sí, en realidad ha habido varios operativos, ha habido un Valquiria 1, 2, un Valquiria 5, en los cuales se han ido pues destapando algunos indicios, testigos, colaboradores, incorporando incluso personas y ampliando hechos en realidad. Porque entonces lo más probable es que no solamente hay ese colaborador, el señor Villanueva, seguramente puede haber más. Muy probablemente haya más colaboradores. O aspirantes, ¿no? Aspirantes a colaboradores. Claro, el término correcto es aspirantes, porque en este tipo de investigaciones de crimen organizado, una pieza clave para poder desarticular las organizaciones siempre es el colaborador eficaz, y es en realidad digamos, el imputado, el coacusado, que en principio advierte la posibilidad digamos, de que no va a poder salir bien librado de la investigación,
y es ahí donde decide colaborar y aportar información valiosa para obtener un beneficio a sí mismo, ¿no? Ahora, entre las casas intervenidas, allanadas, han sido 23, una de ellas es justamente la del periodista Tafur, el director del portal Sudaca, y lo que él señala es que todo esto se trata de una venganza de la doctora Barreto, porque justamente en su portal online se destapó el caso de la visita de Barreto, de la fiscal, afuera del país para justamente entrevistarse con Sada Goray. Sí, definitivamente es un aspecto que puede ser, digamos, observado desde dos perspectivas, ¿no? La perspectiva de la libertad de prensa y la perspectiva del uso de esa libertad de prensa para fines ilícitos, que es lo que postula la Fiscalía, ¿no? Que sería una parte del brazo mediático. Es que las organizaciones criminales pueden tener diversas manifestaciones y diversos usos para fortalecer y proteger su actividad. No afirmamos que esto esté ocurriendo en este caso, pero es la postura de la Fiscalía. Definitivamente los alcances del ejercicio sería el operador mediático, es lo que dice la hipótesis fiscal, ¿no?, en este expediente. Sí, definitivamente los alcances de cualquier actividad profesional tiene un límite, y es el de la conducta neutral, y esto es que cualquier persona, por medio de su actuación, puede indirectamente contribuir a un hecho ilícito siempre y cuando no se demuestre que tiene vinculación directa precisamente con parte del plan criminal. Claro, él dice que es una venganza, que de ninguna manera pues es un operador de esta presunta red criminal que se gestó al interior del Ministerio Público y que en cierto momento él marcó distancia de la propia Benavides y de Villanueva, que él reconoce que había sido una persona cercana a ambos, ¿no? Sí, tendrá que evaluarse el nivel de indicios que vinculan a estas personas y en la temporalidad, porque hay coincidencias que no son coincidencias, ¿no? Información que se filtre o información que sale un día y alguien tiene una primicia, o que alguna información va direccionada a cierto punto en específico en atención a otros indicios que son parte de la investigación. Si esto se corrobora en esa línea, sí podríamos estar, digamos, desviando el ejercicio profesional neutral de la labor periodística de otro tipo de participación ilícita, ¿no? Ahora, ¿cuál podría ser la pena en este caso, por ejemplo, para la exfiscal de la Nación, ¿no? Se está hablando de los demás presuntos integrantes de su organización criminal que se enquistó en la cúpula, ¿no?, del Ministerio Público, porque se habla de cohecho, se habla de tráfico de influencias, de organización criminal, entre otros, ¿no? Sí, definitivamente en los delitos de corrupción, el pertenecer a una organización criminal eleva sustancialmente la pena. El delito de organización criminal en sí mismo tiene una pena alta, de 8 a 15 años, pero si va unido a delitos de corrupción como colusión, cohecho, etcétera, las penas de estos delitos se suman, ¿no?, sumamente incrementadas. Y aquí ya no se podría llegar más de 30 años. Sí, pero no se podría imponer mucho más tampoco, porque el límite máximo son los 30. Ahora, lo que sí son varios hechos. Entonces, lo que corresponde cuando son varios hechos ilícitos es ir sumando las penas. Pero en definitiva, es una pena alta la que pronostica el Ministerio Público, en este caso para el exfiscal. Y en el caso y vuelvo a preguntarle sobre este requerimiento de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos solicitando este impedimento de salida del país, ¿cuál es el trámite que normal sigue? ¿En una audiencia judicial es un magistrado el que tiene que darle luz verde, ¿no?, a este requerimiento, o hay un trato especial por tratarse de la exfiscal? No, definitivamente el impedimento de salida del país, ya incluso desde casos como PPK se ha determinado que puede darse desde etapas de investigación preliminar. Y para esto no se necesita levantar, digamos, la prerrogativa constitucional que tienen los altos funcionarios. El impedimento de salida del país es una medida que impide a la persona, como su nombre lo dice, ausentarse del país por motivos de investigación y porque hay un peligro. En este caso, vinculado a una organización criminal, puede durar aproximadamente 36 meses y ser incluso ampliada por 36 meses más. Entonces, definitivamente, a raíz de los hechos que se van destapando, se van sumando pruebas, se van sumando indicios que a la Fiscalía pues le dan, digamos, la base suficiente para pensar que eventualmente podría haber algún tipo de peligro de fuga, ¿no? ¿Y pedido de prisión preventiva podría caber en qué momento o en qué circunstancias? El pedido de prisión preventiva, digamos, es un escalón mucho más alto. Que es algo excepcional, ¿no? Sí, totalmente. Es la medida más grave que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, pero va por encima del impedimento. Está el impedimento de salida, encima está la comparecencia con restricciones y más arriba todavía está la prisión preventiva, que necesita muchísimos más indicios, mucho más fuertes, corroboración mucho más sólida para poder afirmar casi a un nivel de certeza
de que el delito se ha cometido y que la persona a la cual se va a apresar es la responsable. ¿Y eso más o menos en qué etapa se da? ¿O se podría dar en esta etapa si es que se encontraran algo más relevante o más grave, ¿no? Se puede dar desde esta etapa, pero en la medida que todo esto se corrobore. En casos de organización criminal en los cuales hay procesos de colaboración eficaz en curso, es poco probable que ahora mismo tengamos ese resultado, en la medida que la búsqueda de información es para reunir indicios ahora mismo. Ahora, es probable que más adelante, si todo va en ese camino, sí pudiera darse. Esto se puede dar en etapa de investigación preparatoria. Previamente se tiene que haber formalizado la investigación y si se trata de un alto funcionario, tendría que haberse dado la autorización por parte del Congreso y demás para que se pueda procesar a esta persona. Porque ahora mismo está haciendo indagación previa, es decir, investigación preliminar, está siendo investigada. ¿A través de una denuncia posible constitucional? Claro, necesitarían el levantamiento de la prerrogativa constitucional para poder ahí sí proceder con la formalización. Su comisión de acusaciones constitucionales, y la prisión preventiva. Comisión permanente y pleno del Congreso. Así es. Esa sería la ruta. Esa es la ruta. Bueno, entonces la situación se torna cada vez más compleja. Ahora, ¿qué vendría en este caso? ¿Qué podría venir después frente a lo que ya está ocurriendo? Bueno, lo que suele ocurrir en algunos casos en los que... Porque hay detención preliminar, ¿no? De 7 a las 7 personas. 7 días, sí. Lo que ocurre en muchos casos, en los cuales la Fiscalía hace un allanamiento de cerraje y detención, es primero proceder a hacer una detención preliminar. Y de inmediato, o casi de inmediato, antes de perder el plazo de detención, ingresan una solicitud de prisión preventiva contra las personas, obviamente, que no son aforadas, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad, una alta probabilidad, si es que ya han sido detenidos, de que podría solicitarse en su contra una prisión preventiva. Claro, porque lo que hablan acá es justamente pues de estos numerosos elementos de convicción que se han presentado ante la autoridad judicial, que han sido valorados justamente para hacer este allanamiento, el Valquiria 11. Sí, definitivamente este requerimiento... este allanamiento ha sido autorizado judicialmente y esta autorización judicial obedece primero a un pedido fundamentado y acompañado de suficientes elementos de convicción, los cuales le dan base sólida al juez para poder autorizar una restricción de derechos como esta. Es decir, ingresan al domicilio, pueden buscar todo lo que deseen y además pueden llevarlo a uno detenido. Incluso incautar sus bienes, teléfonos, laptops, etcétera. Lo que ha habido, ¿no? Eso es todo. Lo que se ha señalado en las comunicaciones. Y ya para terminar, lo que podría pasar en esos 7 días de detención preliminar, como ha sucedido en otras ocasiones, es que alguien aspire a ser colaborador y dé información valiosa, ¿no? Para poder salir en libertad. Sí, como coloquialmente se le llama, los procesos de colaboración eficaz son casi por puesta de mano. El primero que se anima a dar la mejor cantidad de información y la de mejor calidad es el que va a salir más beneficiado, porque ya los que vengan después probablemente no tengan la posibilidad de brindar una colaboración eficaz. Eficaz entendido en el sentido de que brinden una información que la Fiscalía sin ese apoyo... Que todavía no tiene. No va a tener o muy difícilmente la va a obtener, ¿no? Entonces ahí sí que puede haber algunas novedades. Perfecto, doctor Jurado. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Estación Central. Muchas gracias, Pilar. Nos vamos a una pausa comercial, volvemos con más.